Bueno, este día vamos a estar viendo el tema volumen en metros cúbicos y también volumen y capacidad. Para iniciar, dos pequeños ejercicios. El número 1 dice cuántos cubos de 1 metro de lado caben en el siguiente prisma rectangular, y nos dan el prisma con cada una de sus dimensiones. Tenemos 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de alto. Entonces nos están preguntando cuántos cubos de 1 metro de lado caben en el prisma. Para eso tenemos que sacar el volumen de ese prisma. Cuando encontremos el volumen, nos dará en la unidad de medida de metros, porque cada una de las dimensiones está en metros. Entonces, eso significa que el número de cubos que van a caber dentro de ese prisma será el valor que nos dé del volumen. Como el número de cubos de 1 centímetro o 1 metro de lado que caben en el prisma o cubo es igual al resultado de hacer el número de cubos en la primera capa por número de capas, entonces esta parte pues aquí únicamente es para la parte de comprender un poco cómo se forma la figura. Tenemos que son 3 capas porque tiene 3 metros de alto. Entonces multiplicar el valor del largo por el valor del ancho por el valor de las capas, que en ese caso estamos hablando obviamente de la altura, sería multiplicar 5 por 4 y por 3, ¿verdad? Primero 5 por 4, eso da 20, por 3, 60. Entonces eso significa que son 60 cubos de 1 metro los que caben dentro de este prisma rectangular que tenemos acá. Son 60 cubos de 1 metro los que caben dentro. Luego el número 2 dice, ¿cuántos centímetros cúbicos caben en un cubo de 1 metro, o sea de 100 centímetros de lado? Y tenemos la figura de un cubo que tiene en cada una de sus dimensiones 1 metro. Entonces nos están preguntando cuántos centímetros cúbicos caben dentro de ese cubo. Entonces lo que vamos a hacer para que sea un poco más fácil, vamos a convertir esos metros a centímetros, y ahí el ejercicio ya nos decía que 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces eso significa que en centímetros cada una de las dimensiones equivale a 100 centímetros. 100 centímetros de largo, 100 centímetros de ancho y 100 centímetros de alto. Luego hacemos el mismo proceso de sacar la parte del volumen, que sería multiplicar lado por lado por lado, o sea largo por ancho y por alto. 100 por 100 y luego ese resultado por 100. Al multiplicar todo eso nos da 1.000.000. Eso significa que hay 1.000.000 de centímetros cúbicos. Esa es la cantidad que cabe dentro del cubo de 100 centímetros en cada una de sus dimensiones, o de 1 metro en cada una de sus dimensiones. Ahora por acá tenemos, dice, recuerda que en un prisma o cubo el número de cubos que caben en la primera capa es igual al resultado del largo por ancho. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Ir multiplicando el valor del largo por el del ancho por el valor del alto. Ahí pues no influye mucho. El número de capas es igual a la cantidad de centímetros o metros en la altura. Lo que les mencionaban en el caso del ejercicio 1, ¿verdad? Que cuando nos hablan de capa se está refiriendo específicamente a la altura del cuerpo geométrico. Y ahí tenemos la representación, ¿verdad? El largo, el ancho y el alto de esas dos figuras. En el caso del moradito es un prisma rectangular y en el caso del verde es un cubo. Ahora vamos con la parte teórica. El volumen de un cubo de 1 metro de lado se llama 1 metro cúbico y se escribe 1m al cubo. Así se escribe matemáticamente. Luego dice, para calcular volúmenes grandes se utiliza el metro cúbico como unidad de medida. Además se tiene la siguiente relación: 1 metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Eso tengámoslo bastante en cuenta. Ahora nos piden resolver los siguientes 3 ejercicios. Hay 3 literales, yo les voy a estar resolviendo el literal C, ustedes van a resolver de tarea el literal A y el literal B. La indicación dice, calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos en metros cúbicos o centímetros cúbicos según la indicación. En el literal A nos piden que la respuesta la dejemos en metros cúbicos. En el literal B también en metros cúbicos, y en el literal C nos piden tanto en metros cúbicos como en centímetros cúbicos. Entonces
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a resolver el literal A y el literal B, lo van a copiar en su cuaderno tal y como está aquí y lo van a resolver según la siguiente explicación. Yo les voy a resolver el literal C. El literal C no lo van a copiar en su cuaderno. Únicamente necesito que estén atentos a la explicación para que ustedes puedan resolver el literal A y el literal B. Lo que se hace para resolver el literal C, como nos están dando una figura que tiene de largo 4 metros, de ancho tiene 50 centímetros y de alto tiene 3 metros. Entonces, si nos podemos dar cuenta, hay una de esas dimensiones, que en ese caso es el ancho, de 50 centímetros, está distinta a la unidad de medida, o sea, no tiene metros, sino centímetros. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular primero el volumen en metros cúbicos. Pero, lo que les estoy mencionando, el ancho mide 50 centímetros, lo que equivale a 0.5 metros, es decir, a la mitad de un metro. Entonces, vamos a trabajar esa dimensión del ancho con decimal. Ahí ya lo transformamos a un número decimal para que la unidad de medida sea la misma. Entonces, aplicamos la fórmula del volumen. Volumen es igual a largo por ancho y por alto. Sustituimos los valores. El volumen es igual a 4 metros por el ancho, que sería 0.5 metros, por el valor del alto, que sería 3 metros. Multiplicamos 4 por 0.5, eso nos da 2 por 3. Bajamos el 3, ¿verdad? De la altura. Luego multiplicamos 2 por 3, eso nos da 6. Entonces, el volumen en metros cúbicos es de 6. Ahora tenemos que convertir, porque nos lo está pidiendo el ejercicio. Ustedes hasta acá dejarían la parte del literal A y del literal B. En este caso, como aquí me están diciendo que también necesitan en centímetros cúbicos el volumen, aquí yo lo voy a pasar a centímetros cúbicos porque lo tengo en metros cúbicos. Ese 6 que me acaba de dar en la respuesta lo tengo que pasar a centímetros cúbicos. ¿Y cómo se hace eso? Se multiplica, dice ahí, para pasar el volumen a centímetros cúbicos, se multiplica lo anterior por 1.000.000, ¿verdad? Entonces, al multiplicar, eso nos da 6 por 1, 6, y luego le agregamos los ceros que tengan los multiplicandos. En ese caso hay 6 ceros. Eso significa que el volumen en centímetros cúbicos es igual a 6 millones de centímetros cúbicos. Entonces, de esa forma sencilla es como se resuelve. Ahora vamos a la parte de volumen y capacidad para cuerpos geométricos. La capacidad es el volumen que puede contener un recipiente en su interior. Y tenemos la relación entre centímetros cúbicos y litros. 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Y como 1 litro es igual a 1000 mililitros, entonces 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Y tenemos por ahí la figura, ¿verdad? Tenemos un cubo de 10 centímetros en sus 3 dimensiones y luego tenemos un pequeño ejemplo donde dice, dadas las longitudes interiores del depósito, literal A calcula el volumen y literal B calcula la capacidad en litros. Está bastante sencillo, únicamente si nosotros ya manejamos la fórmula del volumen, lo que hay que hacer es aplicarla. Entonces en ese caso nos quedaría para el literal A. Calculamos el volumen, los datos, pues ya sabemos que nos están dando la parte interior de esa figura y nos están pidiendo calcular ese volumen. Entonces el largo de esa figura es de 60, el ancho es de 20 y el alto es de 30. Sustituimos en la fórmula, volumen es igual al valor del largo por el valor del ancho por el valor del alto. Entonces nos queda 60 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros. Y eso nos queda 60 por 20, 1200 por 30, eso da 36.000. Y la unidad de medida nos queda centímetro cúbico, ¿verdad? Porque como todas las dimensiones están en centímetros, entonces al multiplicar centímetro por centímetro por centímetro, eso da centímetro cúbico. Entonces de esa forma calculamos el volumen que posee la parte interior de ese depósito. Luego, para el caso del literal B, donde pide calcular la capacidad que tiene el depósito en litros, es decir, en ese caso podemos ponerle, digamos, algún tipo de líquido como agua o cualquier otro tipo. A eso se refiere la capacidad. Cuando estamos hablando de una líquida, es que necesitamos saber
la capacidad que tiene en litros. Entonces, como 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro, se divide entre 1000. O sea, lo que ya encontramos lo vamos a dividir entre 1000. El volumen obtenido en A, dice, o sea, en el literal A. Entonces, 36.000 entre 1000, eso me da 36 entre 1, 36, y los 3 ceros se eliminan, ¿verdad? Porque cuando estamos dividiendo, si hay una división, se eliminan esos ceros. Entonces, eso significa que la respuesta es en litros, que la capacidad que tiene en litros el depósito es de 36 litros. El volumen que tiene en centímetros cúbicos es de 36.000 centímetros cúbicos y en la capacidad en litros es de 36 litros. Ahora ustedes van a resolver en su cuaderno el siguiente ejercicio. Dadas las longitudes interiores del depósito, calcula el volumen y también van a calcular la capacidad en litros, o sea, así como el ejemplo que les acabo de explicar. Ustedes lo van a resolver. Me estarían enviando los dos que les dije, el literal A y el literal B, y me estarían enviando también. Siempre recuerden escribir la fecha, el nombre del tema y luego copiar exactamente los ejercicios y las figuras tal y como están acá.